Esto es algo demasiado extraño y aterrador que nos ocurrió a mi madre y a mí en un autobús. Verás, nosotras viajamos poco. Vivimos las dos solas, pues mi padre se nos adelantó hace algunos años. A mí me estaba yendo muy bien en el trabajo, así que decidí llevarme a mi madre de vacaciones a un pueblo mágico en un fin de semana largo, ya que había puente. Emocionadas compramos los boletos del autobús, pues no podíamos darnos el lujo de irnos en avión. El autobús salía a las 10 de la noche desde la central. Pedimos un taxi que nos dejó a eso de las 9:30. Íbamos con muy buen tiempo. Al salir a la zona en donde se encuentran todos los autobuses, empecé a buscar el andén, pues es una central muy grande, y nuestro boleto decía que el camión estaría en el último número, casi al final de ese lugar tan grande. Allí casi no había nada de gente. De hecho, en la central misma había muy poca. Cuando llegamos había un grupo de personas subiéndose a un autobús, y cuando se fue la central quedó algo vacía. De pronto vi que nuestro autobús llegó. Se estacionó en donde decía nuestro boleto, y al checar el número coincidía con el de nuestro boleto también. «Mami, levántese, ya nos vamos», le dije a mi madre, quien se estaba sentando en una banca. La verdad sí me extrañó que fuéramos las únicas ahí esperando. No había nadie más que fuera en ese autobús, pero pensé que tal vez era por la hora, así que no quise darle más vueltas al asunto y nos subimos al camión. El chofer tomó nuestros boletos y nos acomodamos en nuestros asientos. Traíamos poco equipaje, así que lo pusimos en los compartimentos que se encuentran arriba de los asientos. Apenas eran las 9:40 de la noche, así que pensé que esperaríamos ahí más tiempo a que las demás personas llegaran, pues siempre los autobuses salen a la hora que dice el boleto, pero este no. Apenas nos sentamos mi madre y yo, comencé a sentir que el camión ya se estaba moviendo. Ya nos íbamos. Mi madre lo tomó con humor de que éramos las únicas pasajeras, y que sí podría roncar sin darle vergüenza cuando se durmiera, pues sería un largo viaje. Pero yo sí me sentí algo extraña. No sé, como cuando tienes un mal presentimiento. Salimos a carretera. Por supuesto, todo estaba completamente oscuro afuera, y las luces del autobús también iban apagadas. Nosotras veníamos a 2 asientos atrás de donde viene el chofer. Mi madre apenas iba quedándose dormida, cuando de pronto algo la despertó. De la nada el hombre comenzó a reírse, pero una risa muy extraña. Mi madre y yo volteamos a vernos, y yo me asomé un poco, pues quería ver si tal vez venía hablando por teléfono o escuchando algo. Pero no, simplemente se estaba riendo solo. Y en eso una música muy antigua, como de los años 20 o yo qué sé, comenzó a sonar en todo el autobús a un volumen alto. La música, la verdad que era bastante perturbadora. Si supiera el nombre de la canción se las diría para que la escucharan, pero ponía los vellos de punta. Mi madre me dijo que no iba a poder dormir con esa música tan alta, y con las carcajadas del chofer que aún seguían sin parar. Yo empecé a sentir mucho miedo, pues la situación no era nada normal. Era demasiado inquietante. Pero como si eso fuera poco, intenté prender una de las pantallas que vienen apagadas atrás de los asientos, para poner una película y simplemente intentar relajarnos. Pero cuando encendí la pantalla, me podía ver a mí y a mi madre, en cámara nocturna. Ahí supe que todo estaba mal. Estábamos siendo grabadas y nosotras mismas podíamos vernos. Había una cámara escondida en algún lugar del autobús apuntando hacia nosotras. Fue ahí cuando le dije a mi madre en voz baja que algo no andaba bien, que necesitábamos salirnos de ahí de alguna manera. Ella, muy asustada, me dice que cómo íbamos a bajarnos, y que a dónde iríamos, pues estábamos ya en carretera. Era muy peligroso bajarnos de noche en ese lugar completamente solas. Pero yo sentí en cada célula de mi cuerpo que estábamos mucho más en peligro allá arriba. Dieron las 10:05 cuando me entró una llamada de un número desconocido. Cuando contesté era una mujer que me dijo que hablaba de parte de la compañía de autobuses, en la que habíamos comprado los boletos. Me llamaba para decirme que el camión solo nos esperaba a nosotros para salir, que nos darían 5 minutos de tolerancia para llegar, si no el autobús tendría que irse. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. Mi madre me veía preocupada preguntándome quién era, pero yo no podía ni hablar.
Le dije a la mujer lo que estaba ocurriendo. Ella me preguntaba que a qué camión nos habíamos subido. Y yo le respondí que era el mismo del boleto, el mismo andén y número de autobús. Pero ella me dijo que eso era imposible, pues ese andén ya no se usaba. Solamente se usaban los que estaban saliendo de la terminal. En ese momento que yo hablaba con ella por teléfono, la música se detuvo y el chofer paró de reírse. Fue en ese momento que, teniendo a la mujer al teléfono, me armé de valor y me levanté del asiento. Caminé hasta enfrente y le grité a aquel sujeto que nos dejara bajar, pues estaba con la policía al teléfono. El sujeto lo único que hizo fue sonreírme, con unos dientes muy amarillos, y su sonrisa cínica, demasiado antinatural. Sin decirme nada se detuvo y abrió la puerta del autobús. Yo tomé a mi madre del brazo, y así, sin siquiera bajar nuestro equipaje, salimos corriendo de aquel autobús. Quedamos ahí varadas en medio de la nada, mientras veíamos el autobús meterse en el monte y perderse ahí sin volver a salir. Mi madre y yo comenzamos a caminar en sentido contrario. La señorita intentaba calmarme y me decía que ya había llamado a la policía, pero yo seguía temblando, y mi madre estaba al borde del llanto también. Llamé a una amiga, quien de inmediato fue por nosotras. Cuando por fin mi amiga pasó por nosotras, le pedí que nos llevara directo a la central de autobuses, pues quería una explicación. Quería poner una queja por semejante experiencia que nos hicieron pasar. Al llegar fuimos directo al área de la compañía donde compramos los boletos, donde se encontraba la misma mujer con quien había hablado por teléfono, quien en todo momento se portó muy amable. Sabía que el problema no era con ella, pero necesitaba una respuesta. Ella me dijo que ella había solicitado con el gerente las grabaciones de las cámaras, para entender qué fue lo que pasó, pues a esa central no entra ni sale ningún autobús sin ser monitoreado. Y de hecho el guardia les tiene que abrir el paso, después de confirmar que sean autobuses verificados de las compañías que operan en esa central. Esperamos unas horas hasta que, por fin, nos pasaron a una pequeña oficina donde tenían las grabaciones en una computadora, pero cuando nos la mostraron, todos quedamos con más preguntas que respuestas. En las grabaciones salimos mi madre y yo caminando hasta el último andén, donde ya no hay absolutamente nadie. Pero al momento de llegar hasta allá, mi mamá y yo desaparecemos de la toma, como si nos hubieran borrado de la grabación, y en ningún momento se ve llegar a ningún autobús. Simplemente en toda la grabación ese andén se encuentra completamente solo. Tampoco se tenía registro de ningún otro autobús ajeno a la empresa. Todos los autobuses que entran y salen a esas horas en las grabaciones estaban verificados y ya iban en camino con gente a bordo. Igualmente los que iban llegando, así que no había explicación alguna. Noté en las caras de los empleados que estaban allí, que estaban tan sorprendidos como nosotras. No sabían qué era lo que había pasado. No tenían una explicación lógica que darnos. Yo lo único que quería era irme a mi casa y llevarme a mi madre, quien aún estaba muy nerviosa. Así que ellos nos devolvieron nuestro dinero, aunque nuestro equipaje por supuesto que nunca pudimos recuperarlo. Pero lo único y más importante en ese momento era que mi madre y yo estábamos a salvo, pues nunca sabremos qué nos hubiera sucedido si no nos hubiéramos bajado de aquel autobús. Sí, es una experiencia muy pero muy extraña. No sé decirle si fue algo paranormal o algún tipo de alucinación